todos los temas que se puedan tener de los autores, perfecto, eso lo tengo todavía leído, pero los apuntes los tengo anotados y me faltan completar algunas tablas porque no llegan a escribir cuando estoy acá. Por eso a veces no escribo la vuelta y voy a poder acceder. Sí. Bueno, las preguntas que me hicieron, ¿cómo están? Buen día en la virtualidad. En relación al programa y al parcial, una pregunta que me hicieron, ¿cuáles son los temas y la bibliografía que entran? Es una pregunta que me hicieron. Sí. ¿Cómo? No, yo no. Sí, bueno, por un lado, pero por otro, yo decía, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, cuando estaba en facultad cursando la carrera de grado, no me acuerdo, pero le preguntaba al docente qué temas va a tomar y cuál es la bibliografía de cada tema. Es más, bueno, acá no, pero en otras materias me preguntaban, ¿entran los prácticos nada más? ¿Parcial? No. O sea, estamos en la universidad, ¿no? Y uno tiene el programa, y tiene los temas, y tiene que adecuar el parcial o lo que va a estudiar de acuerdo a lo que va relacionando, ¿no? Con la bibliografía. Porque no hay un autor que solamente esté en esta pregunta, o sea, es muy difícil, ¿no? Supongamos que sea Barrera, eh, pero si yo le pregunto a ustedes qué es la ciencia, tienen que relacionar con lo que dice Barrera, con lo que dice, pues, supongamos, lo que plantea Malca, con el ejemplo, van construyendo la pregunta. O sea, la pregunta la van construyendo, por eso tienen que ir relacionando con la biografía. Es a desarrollar. Va a ser, ahora sí, porque sea, la idea era hacer múltiple choice, son bastantes, pero bueno, uno pregunta cuál es la ventaja y la desventaja eh, de hacer múltiple choice. Si es virtual, que es lo más fácil, y los contras que me decían abajo es que muchas veces se corta la señal, o si viene el alumno y me dice, no, un juego virtual se cayó, o no puede ingresar a un juego virtual, o en medio del examen estaba, y se me cayó un juego virtual, no sigue el siguiente, se trabó. Entonces, ¿qué hacen? Pero luego siempre presencial acá. Por eso, una de las opciones, era una opción presencial. Con la profe Marca hablábamos, por ejemplo, de hacerlo presencial y virtual. Lo virtual, están acá, cada uno con su celular, la PC, era una opción. Marca me decía que no había tenido problemas. Pero abajo me dijeron que hubo casos donde los alumnos decían la conectividad no es buena. Entonces, en medio de pasar, se, se desconecta y tengo que volver al principio, no se guardó. Entonces, ustedes imagínense, si yo tengo 450, si tenemos 450, dos casos que haya de ese tipo, ya se me complica todo. La forma más tradicional es la mejor. La forma más tradicional, papel en mano, dividimos el grupo, responden la pregunta, es lo más fácil para evitar todo esto. El único drama es que después hay que sentarse y leer los 450 prácticas. Entonces, para mí más sencillo es la forma tradicional, sentarlo y, bueno, algunas compañeras me decían, yo trabajo, por eso elegí los lunes, no los viernes, porque esta hora iba a ser el parcial el viernes, ¿no? Yo trabajo, por eso elegí los lunes y no los viernes, no puedo. Entonces, bueno, una opción, me presente el certificado de trabajo que venga a la tarde. Entonces, a la tarde por ir. Pero bueno, tampoco podemos tener 200, no vamos a entrar. En la cantidad, si supóngase así a la mañana, podría ser de 8 a 10 o de 9 a 10 una tanda, y de 10 a 11 la otra tanda, o de 9 a 10 y media, y de 10 y media a 12 la otra tanda. Pero bueno, tampoco es sencillo, porque puedes verlo por menores, ¿no? Están acá los 100 y tienen que salir los 100, tienen que ingresar los otros, son 10, 15 minutos de espera. En ese sentido es mucho mejor la virtualidad, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué hago? Yo soy un alumno que dice, yo estaba para promocionar y fue un problema de internet, se me cayó. No sé si es verdad o no es verdad. Si no puedo saber, es muy difícil. Mm, Y pasó, ¿no? Lo que estoy diciendo es porque pasó.
constitucional. Entonces, yo lo hice y algo internet. Veces faltaba porque por ejemplo por enviar el examen, Sí. se está en internet, por empezar a hacer la ingresar a hacer algo de inglés, porque ahí ya en los grupos. De forma de forma El bicho tiene que hacer un pequeño Sí. sí, pero el filtro no es de una más 80, es más La otra es que la secretaria de la comisión aquí en el pincho, ya esperen para entrar a la otra y lo más práctico, creo yo. Lo que vimos yo fue el político y no tuve un problema con el pincho. Aquí abajo, cuando los diputados se había por el diputado. Sí, pero en el pincho no vi. Le digo para la parte mal, de hecho, todo. Como el profesor va a tomar de la hoja, Sí, pero el profesor siempre viene después, claro, y no llega complicado para el saber la hoja. y sabe quién van a tener que recuperar el tiempo. O sea, que hasta que usted corrige, no sabe Sí. cuándo ya. Supóngase, si es el 22 cae bien. Las notas deberían estar el 25, ya subido, para el 2. tomar el 2. Y creo que hasta el primero se aceptan las notas, porque hay inscripción para la mesa de examen, ¿no? Por eso quieren que se ingresen, si no, no se pueden inscribir. Ese es el problema. 22. Y profe, si toma usted también la postura que tomó el profesor de constitucional, él dijo, se va a virtualidad y es en la casa. Cada alumno tiene que asegurar el internet de su casa, vea cómo hace. Sí, bueno, pero en ese caso hubo situaciones acá que el alumno estaba, según el alumno, estaba para promocionar, se le cayó internet y quedó regular. Ya la Sí, responsabilidad de cada uno. pero hizo una Si esa arquitectura que no puede estar a páginas, o sea, si se puede comprobar Pero- qué pasó. pero este alumno hizo una presentación. O sea, entonces, bueno, ahí entra todo un lío. La otra es que cada uno, el que no tiene conectividad segura puede asistir aquí y se le proporciona la clave. Entonces, usted se asegura que quizás, bueno, 100 no tienen la conexión segura, bien, Sí, tiene forma presencial pero, también con el internet. pero se complejiza todo. La verdad que sí. Se hace todo un lío para hacer 70, 80, la mitad no. Por eso digo, lo mejor, lo más sencillo es lo tradicional, A, B, C, listo, me llevo todo. Igual tampoco estoy de acuerdo. Después, bueno, quiero ver en parcial. Pero bueno, es lo que nos pasó, claro, que queríamos ver. Sí, son, Sí, sí, Si quiere presencial de escrito, no tengo problema de corregir, estoy acostumbrado. cualquier cosa, pero nunca. ¿Qué pasa? No tengo problema porque estoy acostumbrado a corregir bastante. Ya siempre tuve 80, 100 alumnos, no eran 400, 80, 100. No sería tanto el problema de corregir, sino Si no, Si no- las fechas. si no- Las fechas de recuperatorio, las fechas del cero. si me dicen abajo que me dan opción hasta el suponente que se presente el primero, le digo, bueno, voy a presentar el 2, tendré tiempo porque el 22 sería el parcial, yo el 25 entrego las notas y el 2 del recuperatorio, no, tendría que presentar el 3 o el 4. Por eso y para tomar la otra opción, le decía, bueno, me dijeron que hay un bolillero abajo, un bolillero. Entonces, bueno, ya que está, tomamos. Pregunta, entra, sale. Pregunta, una pregunta.
Una, era una pregunta y salen, preguntas y salen, preguntas y salen. Y después me ponía a pensar, ¿no? Y decía, bueno, a ver, iba haciendo cálculos matemáticos, ¿no? Supongamos que sea una pregunta, o sea, que lleve 5 minutos como mucho, ¿no? 5 minutos. Son 10 alumnos, son 50 minutos. Son 12, son 1 hora. No, son como 2 días tomando exámenes. Entonces se cayó la idea del bolillero. Eh, sí, hasta ahora está entre el múltiple choice. y- Porque si tomo múltiple choice, también tengo que corregir. La única opción del múltiple choice rápido es esa, la virtualidad que ya va la. Sí, pero. Y la otra, si es múltiple choice divido, ahí también tengo que corregir. Sí, es más fácil. ¿Mm? Bueno, también depende de la pregunta, ¿no? Si la pregunta es qué es qué es eso de barrera, ¿no? La última pregunta que no pueden responder, no me acuerdo, ¿no? Ah, sí. Paralelo, Paralelo, ¿cómo es? No, que no, el análisis, la no, la discriminación. No, algo de paralelo, creo, ¿no? No, lateral, algo lateral. Sí, bueno, no me acuerdo, supongo. Ah, pensamiento lateral. Ah, razonamiento lateral. ¿Qué es el razonamiento lateral? Eso es sencillo, concreto, en 2 líneas, 3 líneas. Pero si comienza a divagar que no, que es una situación, en esto, pim, pum, pa, ya está, ¿no? Depende de la pregunta, ¿no? Porque uno ya conoce, no, que este está mal, está mal, está mal. Pero bueno. mm, Otra pregunta sobre el parcial, ¿no? Acá me están preguntando. Sí, dice la conexión de internet y responsabilidad de cada alumno, pero bueno, alguno me puede decir que es un problema de un virtual y no de la conexión. O sea, eso queda a criterio de cada uno. No sé, me están preguntando. Por escrito, ¿en cuánto tiempo de conexión? Por escrito, 1 hora y media ya. Tampoco van a hacer muchas preguntas, ¿no? Si hay escrito, van a hacer 5 preguntas y ya está. Nada más. Aparte, la virtualidad que genera de todo, ¿no? Que tenga el tío, el padre, el abuelo, el amigo, el compañero que está en cuarto año de la facultad sentado al lado, están todos con toda la bibliografía esparcida en la mesa del comedor y la PC al medio, buscando la pregunta, o si no, Fue validez. o si no, Este es trabajo colaborativo. se, o si no, si a la mitad del parcial dicen, no, no llego, no llego, se me cayó internet. Busco la fuerza, me cayó internet, no, hago una captura, lo que ustedes quieran. Bueno, comencemos. No hay más preguntas sobre esto, ¿no? No hay nada acá. Comencemos. Hicieron una pregunta a la profe Malca, ¿no? Que yo la hice en el práctico. Una alumna, un compañero de ustedes le preguntó, no entiendo para qué sirve la materia, más o menos. Yo, algo así, no me queda claro para qué. Pues también uno puede ser. Entonces yo le decía, porque la marca me dijo, mira, me dijo una alumna, una- que puede ser, porque yo decía, bueno, está bien, o sea, metodología dentro del derecho, o sea, no es algo muy desarrollado, quizás como el tema de la lógica, ¿no? Entonces, puede ser, cueste, recién eh, están, perdón, no sé qué pasa con esto. Recién están en el segundo año, quizás, bueno, todavía están aprendiendo los contenidos teóricos, metodológicos de la disciplina,
Quizás si fuese en cuarto año, en quinto, no pasa. En cuarto, en quinto no habría problema, pero bueno. Y después yo pensaba y le decía a Malca, ¿no? Le decía a Malca también, bueno, Malca, yo en los parciales, en los prácticos, veo ah, 70 alumnos más o menos. En total son como 450. En los prácticos veo 70, los sumo 80 quizás. Tendría que ser en cada comisión unos 120, 100, 120 más o menos. ¿Sí? Y en los teóricos yo tengo presencial unos 30, si son muchos son 30. Si son muchos son 30, pero en general no sobrepasa eso. Y conectado veo 120. ¿Cuántos hay hoy? A ver. Hoy son 34 conectados. De 450 son 34. O sea, como los que están acá, supongamos que son 50 como mucho, ¿no? Ah, las otras veces había visto 120. Entonces quedan, si son 50, supongamos que sean 100, ¿verdad? Quedan 350, ¿Dónde está eso? 400 que tienen que ver el, 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 el video en casa, el video grabado, ¿no? Yo no sé si los 400 o 350 ven el video, entonces capaz que o no han leído, o leen a media, o no ven los videos, no vienen a la virtualidad, y más vale que después eh, va a costar por pasar en un segundo, pasar así. Ya está. Entonces le puse este, que este es el texto del clásico, este libro, Ezequiel Abasolo, Metodología de la Investigación Científica en Derecho, está muy bueno, sí, para lo último lo vimos en tres, dos o tres, depende de la clase, está muy bueno el texto. Y algunas de las imágenes que van a ver acá las saqué de ahí. Denme un segundo, que quiero hacer la presentación y no puedo pasar. No me da la opción de pasar. Bueno, entonces, vamos así. Vamos pasando uno por uno. Entonces, ¿se ve? Más o menos. Ahí se lo puedo agrandar un poco. Lo mismo está en el texto. Lo mismo está en el texto. En el texto de. No sé, acá tendría que correr supuestamente, pero no corre. Entonces, bueno, ustedes vean. En el primero, eh, objeto y tipologías científicas de las formas de aproximación al conocimiento científico del derecho, se llama. Por corrección. Y objeto, o sea, es la forma de aproximación del derecho al conocimiento, ¿no? Y tiene cinco formas de aproximarse al conocimiento. Entonces ustedes ven, la primera sería lógica jurídica, filosofía y lógica jurídica. Es lo que vimos viendo, esto de la lógica, de filosofía, que se acuerdan, el objeto del estudio, la perspectiva axiológica de lo normativo, la perspectiva axiológica de lo normativo, integración y concatenación de las estructuras normativas. O sea, este análisis, ¿no? de la normativa, de la relación, y todo lo más formal, como ese tipo de ciencia. Esto no quiere decir que esté malo, que uno sea mejor que otro. Tengan en cuenta que esto. Después viene la dogmática, la segunda es la dogmática. La dogmática. Derecho positivo vigente y su integración. Con características similares a la primera, tipo de ciencia formal, con posible dimensión práctica. La tercera, la sociología jurídica. ¿Qué quiere decir cada una de estas? O sea, son acercamientos al conocimiento, objetos y formas de acercarse al conocimiento, ¿no? O sea, entonces,
Por ejemplo, lo que hace Malca en sus investigaciones, entra dentro de lo que es la sociología jurídica. Porque sociología jurídica, ¿qué dice? Objeto de estudio, las conductas humanas en relación con los dispositivos normativos. Las conductas humanas en relación a o sea, cómo actúa el hombre en relación a la legislación, a las leyes, ¿me entienden? O sea, en el caso de Malta, ustedes han visto que analizaba Campo Verde, o sea, y cómo ahí la gente protestaba, manifestaba, hubo represión, etcétera, etcétera, en relación a lo que fue la terreno, una tierra, en el Estado fue que Te ordenan saber si la gente tiene un actual. A veces hasta en la simple ordenanza, la persona que tiene actual, por ejemplo, todos su famoso letrero que el Consejo de Gobierno puso, un decreto tal, que no arrojar basura aquí, y tuvo un impacto tan importante que empezaron, no sé si empezaron a ver los carteles por todos lados, porque la gente realmente obedecía el decreto en base al cartel y no podía creer el Consejo General siempre ha tenido una respuesta tan a obediencia realmente de lo que es el vecinal. Entonces, bueno, ahí podemos ver esa conducta, cómo responden las personas, la gente. bien, sí, casos como ese hay muchísimo, ¿no? Entonces, ustedes ven, la filosofía y lógica jurídica, esto de lo normativo y el análisis de lo normativo, por ejemplo, el autor da un ejemplo, dice, en esto de lo que es las dos primeras, ¿no? O sea, un análisis que hace un jurista, un abogado, analizando aspectos de la Constitución, me acuerdo, del año 1800 exactamente, y analiza otros aspectos de la Constitución de 1994, y entonces busca una relación entre ambas para analizar un caso, así. Analiza las normas en un momento y en otro. ¿Entienden o no? O sea, no hay trabajo de campo, no hay esto que plantean conductas humanas en relación a las normativas o las leyes, ¿no? Pero recuerden, no quiere decir que una sea mejor que la otra, ¿no? Si son formas diferentes. Por supuesto que hay una que es hegemónica, o sea que es más desarrollada, más practicada dentro de lo que es la disciplina, que por supuesto que es la lógica y la dogmática, ¿no? No. Pero le vuelvo a decir, esto no quiere decir que esté mal, porque bien, por supuesto que van a tener posicionamientos teóricos dentro de cada autor, que va a tener una postura, una posición. Algunos van a decir que el derecho es ciencia, otros van a decir que no es ciencia, es más, el autor cita a un abogado en el siglo XIX, donde él plantea con el ejemplo que el derecho no es ciencia. Bueno, y el autor va rebatiendo, cuando ustedes vayan leyendo, el autor va rebatiendo que no es así. El derecho sí es ciencia, porque tiene una metodología, porque tiene pasos, pasos estructurados, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero marcar en este sentido, a mí lo que me parecía importante que ustedes vean en este cuadro, es cómo están las distintas formas de hacer el conocimiento dentro del derecho. Acá está la historia del derecho y derecho comparado, que son las últimas. Entonces, esto que planteaba la compañera, eh, no entiendo para qué ser una materia dentro del derecho y abogarse el aporte de esto, ¿no? O sea, ustedes, cuando se reciben, sean abogados o abogadas, seguramente van a desarrollar alguna de estas líneas o ambas, quizás, por ejemplo, supongamos, tomemos a Marca, que siempre lo tomamos de ejemplo, lo más cercano que tenemos, seguramente ella trabaja en un estudio, tiene sus propios clientes y trabaja más de una lógica jurídica, viene analizando los casos, no sé, y desarrolla una investigación con una lógica de una sociología jurídica. ¿Entienden cómo se plantean estas corrientes dentro de- del derecho? ¿Queda claro o no queda? Mm. Creo que sería como para no encuadrarnos en que solamente tenemos que litigar o defender y encerrarnos en el sentido. Exacto. Y por ejemplo, en
siempre cada disciplina tiene esto de la percepción popular, ¿no? Que se llama el conocimiento popular que se tiene sobre la disciplina. El licenciado en comunicación social, ¿qué es lo que hace? ¿Está en la radio o está en la televisión, a través de cámara? No es el licenciado en comunicación social. El enfermero, ¿qué? O sea, no es lo único que hace. El enfermero que trabaja en el hospital, junto al médico. Sí, por supuesto, pero no es lo único que hace. Está el enfermero que trabaja en comunidades, directamente en terreno, por ejemplo. El, el de antropología, ¿qué hace? El de antropología está con los huesos, está excavando con eso. No es lo único, es una parte de la disciplina que es la arqueología, después hay otras que trabajan con aspectos sociales, culturales, los físicos, etcétera, etcétera. Cada disciplina tiene su perspectiva dentro de la sociedad, esta percepción del sentido común, ¿no? O sea, hablamos de esta diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico. Y en el derecho pasa lo mismo, ¿no? En el derecho pasa lo mismo, tenemos una percepción, chiquito le aprendemos qué es el derecho, es la persona que está detrás de un escritorio o está delante del juez defendiendo al acusado, o viceversa. Y es una parte del derecho esto de la dogmática, la filosofía, la jurisprudencia, como decía la compañera, pero está la parte que es la sociología jurídica, por ejemplo, cómo esa normativa se aplica o tiene sus características, sus consecuencias dentro de las relaciones en la sociedad. En el caso del campo verde, el campo verde es clarito. La normativa puede decir que el Estado hace esto, tiene el derecho y sin embargo, en el campo, o sea, las personas no actúan según lo que estipula el derecho, ¿no? O el Estado. Entonces, actúan de otra forma porque no están de acuerdo, porque se relaciona, porque Campo Verde se construyó no por el Estado, se construyó por la lucha de los vecinos cuando fue un asentamiento primero y después pasó a ser un barrio durante 20 años. Entonces, de un día para otro llega el Estado y determina que la cancha va a ser una escuela. Y son 30 años en donde los vecinos han ido construyendo el barrio ese, han ido colocando las calles, han ido haciendo las placas, la luz, todo fue una lucha de 30 años. Entonces llega el Estado y quiere imponer un cambio y se producen estos choques, ¿no? Donde el Estado como fuerza que ejerce el poder, ¿entienden lo que les quiero decir? Entonces, esto en terreno de la aplicación de la normativa se lo ve de la sociología jurídica. La investigación y la metodología, la investigación, una de las diferencias más claras es que uno por investigación no va a ganar plata, no vive la investigación. Entonces, si ustedes cuando se reciban seguramente van a tener que litigar. Si no, no van a vivir investigando como unos trabajos que puso la compañera, no van a vivir investigando sobre eh, la, la quita de los terrenos en Maimará por la llegada del tren solar. O sea, a ellos les interesa el tema quieren analizar cómo los vecinos que hace 30 años, 40 que viven ahí, está bien, está mal lindo, todo, pero nadie le va a pagar una mensualidad por hacer eso. Ustedes van a tener que tener sus casos particulares, trabajar en el Estado, hacer docencia, como sea, o hacer todo junto, que es lo más común, ¿no? Y a la par, si les interesa, ¿no? Harán investigación o escribirán con Camada, por ejemplo. Han visto que Camada escribió 2 libros. Entonces, no redita económicamente. Sí llega un momento que genera cierto estatus en el profesional. Es así. O sea, uno cuando se recibe quiere trabajar, lo primero que quiere es ingresar no solamente en derecho, en todas las disciplinas, ¿no? Uno quiere trabajar, quiere tener su ingreso, ¿no? Y vivir de lo que uno estudió, ¿no? O sea, tener la mensualidad. Y después cuando ya se estabiliza, pasan 3, 4 años, que ahí tiene su sueldo, tiene su obra social, tiene todo, ya aspira a otras cosas. Ustedes recuerden que en la ciencia, la profesión de la ciencia, uno va progresando, ¿no? A lo largo de los años. No es que uno se recibe, tiene el título y queda ahí. Sino el segundo, el primer año, puede conseguir laburo. Ya el segundo, ya lo hace en efectivo. Ya el tercero, ya consigue horas de docencia. Entonces, mientras va pasando los años, siguen
profesionalizándose más de alguna forma. Y lo mismo la lectura, no es que ustedes van a terminar quinto año y no van a seguir leyendo. Seguramente en quinto año, de todo el derecho va a haber algo que les guste, algo que les atraiga más que otra cosa. Eso en todas las ciencias pasa lo mismo. Cuando uno hace tesis, ustedes no tienen tesis preparando. En otra carrera hacen tesis, eligieron algo de la carrera que les gustó dentro de la subdisciplina que tiene cada carrera y desarrollaron una investigación en relación a una temática para la tesis. En el caso de ustedes no tienen tesis, pero hay especialidades dentro del derecho y seguramente van a elegir una y van a tener que seguir profundizando la bibliografía y la lectura teórica sobre la especialidad. Es más, seguramente dentro de esa especialidad van a enfocarse sobre algo particular supongamos si hay una línea dentro del derecho que esté relacionada con derechos humanos, por ejemplo, ¿o no? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Sí. Hay una que es comercial, hay alguna que está relacionada con lo que es derechos humanos, ¿no se acuerdan? Bueno, supongamos, entonces es una línea está relacionada con los derechos humanos, y dentro de esa línea uno decide trabajar, eh, por ejemplo, van a ver un artículo que hay, que también es de Malta, que está en el programa, que es el caso de personas trans durante la pandemia. Las personas trans, ¿cómo están? Y uno dentro de los derechos humanos elige trabajar dentro de esa línea, ¿no? O sea, lo que son las diversidades, la diversidad de personas trans, todo eso. Eso va variando. Entonces, sobre esto es lo que van a desarrollar ustedes su disciplina. No quiere decir que tengan que hacer una sola a lo largo de la carrera. Seguramente pueden combinar o hacer una sola, basarse en lo formal y trabajar directamente en lo que es la normativa, o lo podrán combinar con la sociología política y trabajar casos en terreno, o en una de esas, escriben un libro sobre lo que es la historia del derecho, el Jujuy, su aplicación. Pueden hacer muchas cosas, no quiere decir que tienen que hacer una u otra. Entonces nosotros estamos acá, básicamente, fundamentalmente estamos acá, en esta parte. Vimos algunas cositas de acá en forma general, como para tener una idea, pero estamos dentro de lo que sería fundamentalmente la lógica jurídica. Y el texto cuando ustedes lo lean, el de Abasolo, es bastante descriptivo y fácil de leer cómo él va planteando esto de lo que es la investigación dentro del derecho, ¿no? Lo que es la investigación dentro del derecho, cómo la lógica se termina siendo hegemónica dentro de lo que es el derecho, pero una hegemonía que no quiere decir que esté mal, a pesar de que él va diciendo cómo desde otras disciplinas se critica muchas veces que lo que se hace en abogacía es una ciencia. Y viceversa, dentro de lo jurídico hay sectores que dicen que el derecho no entra dentro de la ciencia social, por ejemplo. Entonces, siempre van a encontrar posturas de ese tipo. Sigamos, vamos, avancemos. Y esto que estaba diciendo, parte de lo que ya vimos, todo esto que estamos hablando, parte de es el eje, el eje de nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por el derecho, la investigación, lo jurídico, qué es lo que hace el abogado? Y en realidad, ¿qué es lo que hace el abogado? ¿Qué posibilidades dentro de su disciplina tiene? Por eso es lo que planteaba Malca en esa clase. En realidad, esta materia debería haber estado en los últimos años. ¿Por qué? Porque al estar en los últimos años, ustedes ya tienen todo el conocimiento teórico, metodológico adquirido a lo largo de 4 o 5 años, en donde se han apartado de este conocimiento popular, no científico, ¿entiendes? Ahora, en primero o segundo año, como que todavía tienen muy incorporado esa noción general que se tiene sobre la disciplina, la relación de la disciplina con las otras disciplinas o ciencias, ¿entiendes? Entonces,
estas confusiones o estas dudas que uno tiene sobre, yo quiero aprender, o yo creo que el derecho es lo que yo he visto en la televisión, y el derecho es el juez allá y yo acá, y el acusado y el que no es acusado, ¿entiendes? Más o menos, cosa así tradicional del derecho. Que no es que no pase, pasa, y que en general pasa mayoritariamente, pero no es lo único. Entonces, esta visión eh, más real de lo que es el derecho, se la van adquiriendo a lo largo de la carrera con esta incorporación de lo que es el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico, teórico, metodológico de la disciplina, ¿no? Entonces ustedes cuando ven, esto seguramente va a ser pregunta de parcial, esto seguramente va a ser pregunta de parcial, ¿no? Entonces ustedes cuando van viendo estas percepciones van a ver que todo esto lo saqué del autor, ¿no? Él va planteando, se ve, el conocimiento, este conocimiento, dice, resulta de actitudes ingenuas e irreflexivas. Son citas textuales, pero algunos términos son muy duros, ¿no? En este sentido, ¿no? Resulta de actitudes ingenuas e irreflexivas. Es un posicionamiento teórico desde una mirada del conocimiento científico, ¿no? Cuando un científico plantea esto, son actitudes ingenuas en relación, esas actitudes ingenuas están relacionadas con esto que decía, ¿no? ¿Qué piensa el resto de lo que es el derecho? O sea, ingenuas o irreflexivas. Procede de modalidades espontáneas del conocer. Procede de modalidades espontáneas del conocer. Por ejemplo, ustedes me han escuchado. Se asocia, han escuchado la terminología esta. eh, Hay una terminología que hace referencia eh, a que todos los abogados, en esto del discurso popular, ¿no? Que todos los abogados lo hacen por dinero. No me acuerdo cómo es la frase, así como la dice esa frase que dice que el abogado del diablo, no, sí, una cosa así, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, y capaz que en la realidad es así, pero eso no quiere decir que el 100% de los abogados sean así, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo voy es un conocimiento, esto que está planteando, es irreflexivo, no tiene reflexión. ¿Cómo puede llegar a una conclusión como esa? Porque capaz que conoce, justo le tocó conocer a dos, tres abogados que sí, que son así, pero no quiere decir que el 100% de los abogados en Jujuy sean de esa forma. Entonces es un conocimiento que no está basado en pruebas, en hechos que son reflexivos, que usan el razonamiento. Y esto es otro viene a lo mismo, la superficialidad de las cuestiones. Y acá entran algunas cosas que son bastante complejas en esto del conocimiento, eh, eh, podría repetir el nombre del autor, es el práctico, es Abasov. Y acá entran, les decía que acá entran cuestiones muy delicadas muchas veces. ¿Por qué? Porque desde la teoría, o sea, ustedes cuando vayan a ver teorías sobre el Estado, van a ver que, así como lo planteaba la autora, que el Estado no es un ente que se maneja por allá arriba, sino que hay personas, instituciones que están dentro del Estado y que manejan, y que esas instituciones, en general, no en general, casi podría el 100%, son personas o grupos de poder que están dentro de eso. No es de que el barrendero va a estar dentro de esos grupos que que cotidianamente van construyendo el Estado, ¿no? En relación a esto, la legislación. Entonces, lo que le quiero decir es que, o sea, mucho de ese conocimiento distorsionado, surge de estos sectores, ¿no? De estos sectores de poder. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, no sé, pónganse, sí, porque las mujeres piqueteras que cortan la ruta, vos viste que estaban con 3, 4 hijos, bueno, esas tienen tantos hijos porque quieren tener más planes.
supongamos. Entonces, ustedes ese discurso es cotidiano, o el pibe villero, el pibe chorro, ¿han visto? O sea, ese que se construye con la gorra, la camiseta. Esas construcciones son cotidianas en el día a día. ¿Y dónde la vamos viendo? La vamos viendo en los medios de comunicación, por ejemplo, que son una herramienta de construcción ideológica terrible dentro del Estado. Entonces, lo vamos viendo cotidianamente y nosotros no reflexionamos científicamente eso. ¿Qué quiere decir reflexionar? Bueno, o sea, es decir, bueno, pero yo qué herramientas tengo yo para decir que esa persona que tiene una gorra, una camiseta, un pibe chorro, un delincuente, un falopero, o sea, el medio me construye en algunos casos en donde realmente esa persona estaba delinquiendo, ¿no? Por supuesto que hay casos, no digo que no haya, pero nosotros no cuestionamos eso, lo tomamos como verdad absoluta. ¿Qué papel tienen los sectores de poder y los medios para que cotidianamente nos vayan a nosotros introduciendo imágenes y posiciones sobre esto? Tiene un motivo y los autores lo van planteando. Vamos a ver enseguida cómo hay un concepto para explicar esto de violencia institucional, que yo muy bien el marco teórico. Lo que yo les quiero decir es que nosotros no reflexionamos, sino absorbemos eso y lo tomamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, no, hace 5 años, 6 años, no sé si ustedes se acuerdan, un programa que era eh, Jorge Lanata que hacía de anoche. Hubo una situación, un caso en Jujuy, que ellos vinieron acá a hacer una investigación sobre el tema del gas. ¿Se acuerdan o no? Que vinieron acá por el tema, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era un programa que era gas. Entonces venía a ver gas porque había problemas con el suministro de gas. Y yo me acuerdo que fueron a la planta esa distribuidora de gas que está allá en Mariano Moreno, ¿han visto en la ruta? Donde van las personas con todas sus garrafas en fila. Ahí fueron a hacer las tomas, a hacer entrevistas. Y en un momento determinado, cuando explicaban, o sea, explicaban a la teleaudiencia, más o menos, la cuestión era que en Jujuy la población no tenía gas natural. O sea, la población vivía de- del gas envasado, ¿no? O sea, entonces yo decía, que no es así. O sea, no es así. Nosotros, o sea, al contrario, yo, qué sé yo, he vivido varios años en Buenos Aires, no en capital, en provincia, pero en provincia a 3, 4 cuadras y no tenía cloaca, no tenía cloaca, tenía una bomba que tenía que... Entonces yo, cuando comparaba eso, o sea, siempre con Jujuy, yo decía, pero ya en Jujuy vivo en la gloria, por lo menos acá en la ciudad, ¿no? Es más, viví en Capital Federal también y me pasaba lo mismo, he vivido en Montserrat y era un desastre todo el servicio que tenían. Entonces yo decía, pero yo vivo en la gloria. Lo que les quiero decir es que cuando vinieron los medios de comunicación, construyeron una imagen distorsionada de lo que era la situación acá y la mostraron hacia el resto. Entonces el que vivía en Santa Cruz, les decía, en San Salvador de Jujuy no tiene gas. O sea, nadie tiene gas, todos viven en una situación de subdesarrollada más o menos, porque no tienen los servicios, gran parte de los servicios. ¿Entienden lo que yo les quiero decir? Y eso no es una situación al azar, es una situación adrede. No es, o sea, ya somos profesionales, no es que un niño de 5 años, 7 años, o sea, averiguar si en la ciudad tenemos dados, ahí, se pregunta, eso es fácil averiguar, ¿entienden? Entonces, ¿cómo se distorsiona la realidad y cómo se la muestra? Nosotros estamos del otro lado y percibimos eso y lo tomamos. El tema es que nosotros no lo tomamos de una crítica, la absorbemos, la reproducimos. Y así como eso hay muchísimos casos en esto del conocimiento corriente, conocimiento, se limita a lo aparente, es lo que plantea el autor. Obedece a la subjetividad y carece de criticidad. Y bueno, viceversa, todo lo que viene después. Eh, En relación a esto que estamos planteando, ya tenemos que ir más rápido. A ver, avancemos.
Si no llegamos, veamos esto. Entonces, partiendo de este conocimiento científico, nosotros lo que tenemos que hacer es dudar ante todo. O sea, dudamos y nos preguntamos. Capaz que lo que dicen es verdad, pero nosotros no la tomamos como verdad absoluta. Dudamos y hacemos las preguntas que se hace el investigador sobre todo. Entonces, ustedes cuando ven el cuadro este, el conocimiento científico se va construyendo eh, sobre esto. En primer lugar, se hace la pregunta, duda, ¿no? Y después cuando duda, comienza a construir la respuesta sobre esa duda. En primer lugar, describe. Entonces, el investigador describe. ¿Qué quiere decir describir? Yo tengo una duda, tengo algo acotado. Supongamos el caso este del programa. Si en el programa me dicen que no tiene gas, o más o menos que todos vivimos sin gas, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? O sea, describir, y para describir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener información. Tengo que tener información para saber describir. Y esa información va a estar dada, supónganse, voy a ir a la MIPEC, voy a ir al INDEC, voy a ir a la municipalidad a buscar mapas, voy a ir a la empresa de gas de la provincia para consultar si ellos tienen información sobre la cantidad de casas con gas natural, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a permitir describir que en un mapa de San Salvador de Jujuy los barrios que tienen mayor cantidad de gas son esto, y ahí ya voy a poder tener un panorama más acertado sobre esto que planteaba el programa. ¿Entiendes? O sea, no parto de tomar al 100% que es el programa, sino que voy a explicar a través de las fuentes, de las fuentes secundarias o fuentes primarias, no, porque las fuentes primarias son las entrevistas, por ejemplo. Eh, y ahí, lo que plantea el autor, uno ya va comprendiendo, ¿no? Entonces uno, lo primero que se va a preguntar, bueno, entonces no es como dice el programa, pero en realidad acá hay otra cuestión. O sea, supongamos, es 50-50, o esta distribución o falta de distribución de gas natural se da en algunos sectores de la ciudad, más los periféricos. Entonces cuando uno analiza, en realidad no es toda la ciudad, sino son ciertos sectores. Es más, uno se pregunta, no tengo ni la necesidad de hacer un planteamiento cuantitativo para decir o es un 80 o es un 20%, sino voy viendo otras cosas, que la periferia de la ciudad es la que no tiene gas natural, en realidad los barrios más antiguos, el centro. Entonces voy viendo, supónganse, uno de los lugares de mayor concentración de falta de gas natural es Alto Comedero, y ahí voy buscando teoría, y la teoría me va explicando, libros, las investigaciones me van explicando que Alto Comedero se construyó hace 20 años, con la migración del interior especialmente, y esa migración se fue dando en lugares a partir de asentamientos, supongamos. Entonces uno va construyendo y va explicando esta realidad, que la va comprendiendo a partir de la fuente, y va más allá de estas respuestas simples que salían del programa, o tiene o no tiene, ¿entiendes? Porque ese es el otro tema. O sea, si nosotros nos basamos en eso dentro del conocimiento no científico, conocimiento popular, nos adecuamos a lo que nos está planteando el programa en este caso, y cómo nos lleva a hacernos la pregunta. ¿Por qué? Porque nos lleva a decir, o es o no es. O sea, ¿tienen gas o no tienen gas? Y nosotros nos adecuamos a eso y tomamos la pregunta esa y respondemos en relación a eso, pero no nos decimos, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede haber otra respuesta en que sea, o tiene gas o no tiene gas? O sea, ponemos la duda, y esa duda nos lleva a buscar información, describir, y después comprendemos que en realidad no tiene sentido decir si son 50-50 o si es 60-40%, sino es ver cómo las relaciones en torno a esto del acceso al gas natural en la provincia va llevando a otras situaciones, que es el acceso a las tierras, la migración del interior, la falta de trabajo, de oportunidad en el interior, y la migración, y lo que fue el quiebre de los ingenios, la mecanización. Entonces comenzaron a llegar un montón de migrantes de la zona del Ramal, lo que fue la crisis de la minería en la Puna, en las zonas altas, y también se produce una migración a la ciudad, y esa migración va llegando a estos lugares como este Comedero. ¿Entienden lo que digo? O sea, es más complejo que tomar lo que plantea un programa de decir,
¿Tiene gas o no tiene gas? Y eso es una reflexión, ¿no? Una reflexión científica en donde el investigador se para, cuestiona, y ante ese cuestionamiento va buscando información y va llegando a posturas o a planteamientos diferentes de esto. Y ahí está esto, lo que planteando al final. Ustedes van a ver que dicen, al final acá abajo dice la actividad, el conocimiento científico, la actividad que lo produce, persigue resultados nuevos y relevantes. Y acá yo estoy definiendo como investigador qué es lo relevante, porque estoy diciendo en realidad lo que me está planteando el programa no es relevante. ¿Por qué? Porque me está dirigiendo una pregunta que no tiene sentido. Y lo porcentual en relación a la cantidad. Sino lo relevante es explicar otras cuestiones en torno al acceso de los servicios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que nos llevan a un tema más complejo, que es la migración, la pobreza, el acceso a las tierras. Supongamos que en esa profundización nos llevamos a lo jurídico y intervienen ahí cuestiones de acceso a la tierra, la compra de la tierra, la monopolización de la tierra en algunas familias, un montón de cuestiones que pueden estar relacionadas con lo jurídico, que es lo que están estudiando, ¿no? Entonces, es esto lo que plantea el autor cuando dice que el conocimiento genera cosas nuevas y irrelevantes. Ah, bueno, esto es lo mismo que uno decir. Y esta es una definición que yo la tomé del autor en esta relación sobre el derecho, el profesional del derecho, cómo se constituye como investigador. Ustedes recuerdan que, por lo menos lo que plantean, el, no, son posturas, ¿no? Ustedes miren, yo puse esta porque a mí me llamó la atención. O sea, el autor, que es abogado, y él plantea que todos los profesionales de derecho se constituyen como investigadores. O sea, es una posición, ¿no? Es una posición. Todos los abogados son investigadores. Y él plantea que en el trabajo de profesionales de derecho, el trabajo consiste fundamentalmente en investigar con respecto a un caso, problema o situación de la vida real. Consiste fundamentalmente en investigar con respecto a un caso, problema o situación de la vida real. Esto nos conduce a tener que formarnos ideas que han surgido producto de la primera apreciación que surge en nuestra mente a través de los sentidos, es decir, del ejercicio del derecho, ya sea desde el punto de vista del abogado litigante, el juez, el fiscal, el docente, el asesor, no sea. O sea, ante una situación siempre vamos a tener una postura, y esa postura es dada a nuestra mente, a nuestro sentido, y que puede ser el abogado, el juez, el litigante, el docente, el que va construyendo eso. Y que esa información tiene un punto de partida a través de una información, tiene como punto de partida una información ah, que es de carácter intelectual para forjarse una idea, que luego, a través del análisis y razonamiento, lo convertirá en un conocimiento que fundamente su decisión. Entonces yo pensaba, no sé, todos los abogados, o sea, son investigadores, ¿no? Sí, fin de cuentas, sí, yo lo puse por algo, no sé, me parece interesante. O sea, algunas quizás son más, algunos se dedican más de lleno a esto, como por ejemplo Malca, que Malca tiene la beca doctoral y el CONICET le paga para hacer su investigación, hacer su tesis doctoral. Hay otros abogados que, por ejemplo, ustedes escucharon hace 2, 3 meses que salió un libro de minería. ¿Han visto? ¿No han visto un libro de minería que, que, que sacó la editorial de los Monzones? ¿No? ¿No escucharon? Hablando de eso, le decía ayer a la profesora, que ella es abogada, es profesora de ingeniería, y le planteaba si quería dar un curso, un curso
sobre la legislación y minería el año que viene. Yo estoy buscando, Actividad minera, sí, te quiero mostrar. no creo que no de 20. Sí, desde ahora. Desde ahora, hace un par de meses. No, no. Quiero mostrarle la tapa. Entonces, este libro que sacó el autor, ah, ¿lo tenés vos a mano? Era Estoy buscando la tapa por Google en un segundo. Bueno, acá algo se ve acá. Lo pongo acá para que ustedes vean. Está. Ese es el libro. Ese es el libro, se llama Actividad Minera. Y acá se la ve el autor. Ella es, ahí se ve algo mejor el libro. Bueno, sí se ve algo. Creo que se ve, ¿no? Bueno, es el libro. Y ella es abogada. Ella es abogada. Y escribe sobre la minería, cuestiones legales, normativas sobre minería, pero también hace trabajo de campo, ¿no? Toma la posición de las mineras, por ejemplo, el SAR, todas esas mineras, qué posición tienen, qué opinan ellos en relación a la minería en la provincia, toma la postura del Estado y toma la postura de las comunidades indígenas en esos lugares, y la va relacionando con la normativa. Y es abogada, o sea, ella es docente, tiene su estudio, trabajo particular, y desarrolla una investigación en torno a lo que es la minería. ¿Me entiendes? Entonces, es esto lo que plantea. Veamos el otro, ¿no? Y este también lo toma. Entonces, 4 pilares del conocimiento científico. Originalidad, en primer lugar. ¿Qué es la originalidad? La originalidad la van a ir ustedes construyendo. Ustedes recuerden que cuando hagan investigación, desarrollen sus investigaciones, seguramente van a tener a alguien que los va a guiar y los va a orientar. En general no es que uno comienza de la nada, ¿no? Sigamos con el caso de Marca, por ejemplo, o sea, el más cercano. Marca, o sea, le están pagando para hacer investigación y hacer su tesis doctoral, cursa el doctorado, pero tiene un director, y capaz que tiene un codirector. Ese director o directora es una persona que es doctora, que está en el CONICET, tiene experiencia, y la va orientando a Marca. No necesariamente uno tiene que ser estudiante de grado, puede ser un profesional que tiene alguien con más experiencia que lo va orientando. Y en esa orientación, o sea, uno de los puntos que el tutor o el director le dice es el tema de la originalidad. Por supuesto que una abogada o una licenciada ya tiene experiencia, no va a cometer tantos errores en relación a la originalidad de la temática a investigar, ya tiene experiencia. Pero en el caso de las tesis de licenciatura, es más común el tema de la originalidad. Ya en 4º año, cuando ya uno está entrando en 5º año, comienza a buscar la temática y plantear temáticas que no terminan siendo originales para la carrera. Supongamos, les cuento, a ver, en el caso de comunicación social, como no conocen el tema, ¿qué es lo que siempre buscan para investigar? Creo que se lo comenté en alguna clase. Muchos de ellos quieren investigar el tribuno y el pregón. Entonces, cuando está el archivo, ¿entiendes? O bueno, van al pregón, tienen ahí los impresos, lo pueden comprar. Entonces, es investigar todas las temáticas. Yo quiero analizar
el papel de la mujer en la tribuna, en el pregón. Yo quiero analizar el papel de la Liga Jujeña de Fútbol en la tribuna, en el pregón, y así, o sea, hay millones de casos. En antropología, con esto de lo cultural, de las diferencias culturales, los alumnos que quieren investigar, la terminal de colectivo, la nueva, la vieja. ¿Por qué? Porque está esta diversidad, ustedes han visto que están muchos vendedores, muchas personas que son migrantes del interior o que vienen de países limítrofes, entonces está bien marcada esta diferencia cultural en la forma de la comida, en la vestimenta. Entonces, todos quieren elegir la terminal del colectivo. ¿Entiendes? En educación para la salud. O sea, ¿qué quiere elegir todo? Un centro de salud en el barrio. Todos quieren trabajar, y así, y todos quieren trabajar embarazo precoz. Todos, por todos quieren trabajar embarazo precoz y adopción. Ujú. El mundo no se acaba con esos dos temas, hay muchísimas más cosas. El derecho no la tengo muy clara todavía porque recién comienzo, pero capaz que para el año que viene ya pueda dar ejemplos más concretos de sería como no le diría una malformación, sino sería el caballito de batalla de cada disciplina, ¿me entiendes? O sea, ante el desconocimiento y la falta de experiencia y costumbre, voy a lo que veo lo más visible. El derecho todavía no me doy cuenta, o sea, ya para el año que viene quizás lo manejo, como para dar un ejemplo. Entonces, esto de la originalidad se va orientando en relación a quién lo va aconsejando, ¿no? O sea, el director le va a decir, no, mira, tu tema no va, o le va a hacer una propuesta. ¿Se acuerdan que le di un ejemplo yo? Le di un ejemplo hace como 2 o 3 clases de cómo le fui cambiando y orientando a la compañera. Y uno comete muchísimos errores en este sentido. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de grado, recuerdan que le dije que yo quería trabajar migración limítrofe, y uno tiene cierto deseo, o siempre hay algo que le guste del tema para hacerlo, ¿no? Si no, yo tenía familiares, tenía mi abuelo que había venido de Oruro, de Bolivia, entonces yo siempre veía, a lo largo de mi vida, siempre vi esta relación de diferencia entre el jujeño y el migrante boliviano en lo cotidiano. Esto que ustedes escuchan, es un boliviano de mierda, es un colla, etcétera, etcétera. Todo eso lo percibía, y la pregunta que siempre me había hecho era ¿por qué? ¿Entiendes? Cuando yo voy a hacer mi tesis, el director, yo le presento unos escritos, y en los escritos me dice mi director, Fernando, me dice, ¿no? O sea, voy a escribir como si te pusiera la camiseta de boliviano. ¿Y por qué? Porque yo tenía tan incorporado, y aparte de la lectura que venía leyendo, o sea, hablaban sobre el papel del Estado de una forma, digamos, una forma negativa, y cuando utilizaba a los migrantes como chivo expiatorio para todos los problemas que no pudo solucionar a lo largo del tiempo, desocupación, pobreza, una cuestión. Entonces, los extranjeros, ¿no? Los culpables. O sea, eso decía la teoría. Entonces, yo cuando lo presento los escritos, o sea, era siempre el Estado argentino, o sea, hay un discurso prejuicioso, discriminador de parte del jujeño, o sea, boliviano, etcétera, etcétera. Y lo primero que marcó, que nunca me lo olvidé, me dice, Fernando, director, ¿no? O sea, vos te pones la camiseta del boliviano, me dice. O sea, me lo dice de forma, como para que entienda. Yo, ¿por qué le digo? Y sí, porque vos fíjate cómo escribí. O sea, acá el bueno es el migrante y el malo es el Estado o la Argentina. Y no es así. La realidad no es blanco o negro. O sea, vos dentro de los migrantes vas a encontrar la diferencia y vas a encontrar conflictos, ¿no? O sea, no es que uno es malo y otro es bueno. Y tenés razón, porque después cuando comencé a hacer el trabajo de campo, esto de la descripción, conocer más, me di cuenta que dentro de ese grupo era un quilombo. ¿Por qué? Porque estaban los chapacos, estaban los cambas, estaban los collas. Entonces, toda esta diferencia que yo veía dentro de Argentina en relación al blanco, al andino, al morocho, al extranjero, al migrante limítrofe,
pasaba de la misma forma, muy parecido dentro de los propios migrantes bolivianos. O sea, entre las zonas altas y las zonas bajas, Goya y Camba, o sea, muy fuerte, y se reproducía al interior. Entonces, ellos mismos reproducían lo que yo estaba analizando como blanco y negro, esto como cuestionaba mi director. ¿Entiendes? Es más, llegué a la conclusión que de los propios migrantes muchas veces los discursos eran contra los propios jujeños, pero esos jujeños de las zonas altas fundamentalmente, que se parecían, tenían todas las características de Andini. El Chapaco o el Camba reproducía esos discursos contra el jujeño de estas características. Lo que yo le quiero explicar es que en esto de la originalidad tiene siempre el aporte de una persona que lo guía, que tiene más experiencia, que lo va marcando, de una forma crítica la investigación. Entonces, no es que ustedes van a estar solos en algún momento. Después viene el tema de la eticidad, es el tema de lo étnico, perdón, el tema de lo ético, quiero decir, de lo ético. Hay investigaciones, a ver si acá tengo un ejemplo que les puse, para que vean, veamos unas fotos. Esto, de lo ético. O sea, ustedes saben que cuando uno hace investigación, no sé si se lo expliqué alguna vez, hay un comité de ética, en la policía. Creo que también se lo expliqué. La ciencia, la investigación en la ciencia tuvo un gran cambio en el siglo XX. ¿Se lo conté o no? Creo que se lo conté. Un gran cambio en el siglo XX de la investigación. ¿Cuál fue? La Alemania nazi. Sí. La Alemania nazi produjo un quiebre en la investigación, en la forma de hacer ciencia, porque durante la Alemania nazi, no solamente los nazis, si ustedes han visto los documentales, o sea, esto viene de mucho más antes, los nazis son la gota que rebasó el vaso, pero los discursos racistas y las prácticas racistas vienen de antes, o sea, la ley Jim Cromer, 1870, más o menos, y los nazis cuando son 1930, 1945. La persecución de los judíos viene desde hace Muchísimo, claro. desde la época de Jesucristo. Entonces, eh, se produce un quiebre en el siglo XX. ¿Por qué? Porque la justificación de todo lo que hicieron los nazis estaba dado por la ciencia. Ellos justificaban todo por la ciencia. ¿Qué querían? Era mejorar la raza aria. Y para eso utilizaron la ciencia para llegar a ese fin. Entonces, la medicina, la antropología, se crearon disciplinas que, como la craniometría, que lo que hacían era que medían cráneos, por ejemplo, medían la parte de la frente, la nariz, esto. Entonces iban haciendo toda una graduación, se lo voy a poner como ejemplo de la clase que viene, iban haciendo una graduación en donde estaba el cráneo aquel que se parecía más a los chimpancés. Ustedes han visto que los primates tienen el cráneo sobresalido. En cambio, el ser humano tiene más. Y entonces ponían a este lado el cráneo del chimpancé con esta parte de la mandíbula sobresalida y iban haciendo toda una graduación en donde estaba el cráneo del ser humano más parecido. ¿Qué pasaba? Que el más parecido era un negro de África, ¿entiendes? Y así iban haciendo la graduación hasta que el último era un ario, un finlandés, o un sueco más o menos, o un alemán, que tenía el cráneo. Entonces, esta disciplina, como la cronometría, se utilizó para justificar esto. Se produce el quiebre en el siglo XX cuando termina la guerra y sale todo esto a la luz. ¿Se han visto lo que fue Mengele? ¿Han visto los casos de Mengele? O sea, Mengele practicaba con gemelos, por ejemplo, que cambiaba los ojos, o sea, los unía en el cuerpo, unía los ojos, un montón de cosas, justificando esto. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sale todo esto a la luz. ¿Sabes? Y se crea un comité internacional, no me acuerdo cómo se llama, en los países, creo que fueron los países escandinavos, en donde se determina que va a haber un comité internacional, especialmente en el tema de la salud, ¿no? Además, que iba a dictaminar las normas, qué era lo correcto y qué era lo no correcto para investigar.
ya no era cualquier cosa. Y ese comité internacional se replica en los distintos estados, y dentro de cada un estado, dentro de la provincia, como en el caso de Jujuy. Por eso nosotros tenemos hoy en día un comité de ética de la provincia. El comité de ética de la provincia está conformado por profesionales de distintas disciplinas, médicos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, de todo. Pues, reciben los proyectos de investigación. Ellos lo analizan y hacen la devolución para, para que corrijan. El tema es que no es una obligación. Por ejemplo, la universidad tiene los proyectos de investigación que conocen a CEPTER, ¿no? A CEPTER conocen, ¿no? La Secretaría de Ciencia y Técnica, Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regional, que está el cajero acá más al lado está la editorial, el cajero, y hay una puerta que es un edificio, esa es la SECTER. O sea, la SECTER financia los proyectos de investigación, hace convocatoria cada 2 años, y los docentes con un equipo presentan los proyectos y los financian. La financiación no es mucho, como le dije, no van a ganar plata haciendo investigación. La financiación de un proyecto por 2 años son, el año pasado creo que eran 100.000 pesos por año, no es mucho. Hay financiamientos externos como el ICE, otros lugares, o organismos, ONG europeas o de Estados Unidos que sí dan plata, le dan bastante plata. Pero en general, no. Por ejemplo, el año pasado, todos los años se presenta una convocatoria para proyectos de extensión del Estado. Proyecto por un año. Proyecto de extensión, ¿qué es la extensión? Es la aplicación en la práctica de la investigación. Tenemos una investigación teórica y una investigación práctica. Si fuese el caso de Malca en Campo Verde, ella hace la investigación teórica como la que hizo y dice, ahora quiero hacer una investigación aplicada. Lo que quiero es que los vecinos, yo he visto que hay un conflicto por las tierras, etcétera, etcétera, entonces quiero trabajar conjuntamente con los vecinos para que no sea la cancha de fútbol, sino buscar otro terreno para construir la escuela. Entonces nos organizamos, bueno, ahí habría que dar un toque jurídico, porque es abogado, pero bueno, le doy un ejemplo, ¿no? O sea, nos organizamos, yo quiero hacer un proyecto donde vamos a trabajar en conjunto con las organizaciones, los vecinos, etcétera, etcétera, para desmontar un terreno, para ir a construir, ¿entienden lo que les quiero decir? Es la aplicación de lo que en la teoría yo he visto para solucionar un problema. En el caso de los proyectos de extensión de nación, por un año, era más plata, el año pasado eran 750.000 pesos, pero no es para sueldo, es para comprar tinta, papel, viajes, esas cosas. Entonces depende del proyecto, tampoco es que uno no tiene plata, sino depende de dónde lo busque. Entonces, se crea el comité ético en la provincia, pero el tema es que no es una obligación, no es una obligación que uno sí o sí tenga que presentar los proyectos a este comité. Es una obligación, no hay una ley que diga que sí o sí tiene que pasar por el comité, sino es una cuestión más ética, como para decirlo de alguna forma. ¿Entiendes? Es algo más moral. Sí, nosotros en general en la universidad no pasamos por el comité de ética. O sea, cualquier proyecto que presentamos, un proyecto de tesis no pasa por el comité de ética. O sea, pasan por los evaluadores, los profesionales, y dentro de esos evaluadores sería el comité de ética. Se van evaluando estas cosas. Tampoco es que no hay nadie que lo evalúe. Es el tribunal, son sus pares que evalúan la tesis en este caso, o los proyectos, los que ven estas cuestiones éticas. Y se crea el comité de ética y evalúa estas investigaciones. Entonces, el punto que veíamos recién era esto de lo ético, ¿no? Y tomamos un ejemplo para que quede más claro cómo interviene esto de la ética y hace referencia al autor. El caso este que están viendo en el PowerPoint. Segunda Guerra Mundial, ustedes estaban en plena ley Jim Crow. Los Tuskegee, no sé cómo se pronuncia, Tuskegee. Esto hace referencia, lo que está entre comillas, hace referencia a lo que son los soldados negros de Estados Unidos, así como tenían baños propios, los negros también dentro de las Fuerzas Armadas tenían su grupo diferenciado de los blancos, estaban los soldados negros. Entonces, esta referencia
las fuerzas negras, el ejército negro, más o menos. Entonces, en este caso eran los aviadores. O sea, y lo puse para que después veamos, en referencia al título, el caso, el experimento TUS, ¿no? Que era un experimento que se hacía con estas personas. Tenemos acá, estas personas negras. Personas negras. Bien. El experimento decía, en Estados Unidos, ¿no? El experimento decía que era un estudio clínico hecho en 1932, miren ustedes, entre 1932 y 1972, son 40 años, en la ciudad de Tuskegee, en Alabama, es el nombre de la ciudad, por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, una institución estatal, ¿no? Se tomaron 600 personas, 600 campesinos apárcelos, negros, afroestadounidenses, en su mayoría de condición humilde, pobre, analfabeto, y que fueron estudiados, que esta investigación era para ver el progreso de la sífilis. Pero recuerden que en ese momento recién no había remedio, no es como hoy en día en relación a la sífilis, se estaba investigando. Entonces la investigación era observar la progresión de la sífilis. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? O sea, tratar de buscar un remedio. ¿Qué es lo que hicieron? O sea, entonces se seleccionó una muestra y se le envió esta carta a las personas que habían sido seleccionadas. En la carta se dice que se va a hacer la investigación, que es algo científico, que es por la ciencia, etcétera, 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 que no va a perjudicar en nada. Por supuesto que eran las personas que tenían sífilis. O sea, eran personas que tenían sífilis y que decían que iban a probar una nueva droga, pues una cuestión como esa. Claro, negra. Es un derecho donde ellos, el centro de salud de Estados Unidos dice que la población negra es la que transmite el sífilis. Entonces empiezan a verse programas que era a nivel nacional, tenían que bajar los fondos, pero necesitaban la población negra. Entonces convocan a la enfermera negra para que se contenta, sino que bueno, le iban a dar un tratamiento gratis a todos. Ella logra convencer a la mayoría que toda el nombre y le empieza a dar un tratamiento hasta que el programa caduca. Cuando empiezan a no tener fondos, empiezan a dejar el paciente porque siguen pasando la medicación a esta población negra. Cuando le dicen a ella que no va a haber más fondos, empiezan a preguntarle cómo van a poder tener porque ellos querían seguir investigando. Entonces empiezan a mentir. Le dicen que sí le van a dar más fondos y ella empieza a preparar un método que realmente no eran efectivos, pero los negros iban, que convocaban todos los días y ahí comprobaron de que la población supuestamente en ese momento la población negra eran los únicos que necesitaban estudiar. No hablaban. Bueno, yo tengo otra información. Yo tengo otra información. Cuando me envían la carta esta, ¿qué es el remedio que dice la compañera? O sea, ¿qué era? Era placebo. ¿Qué es el placebo? Agua con sal. No tiene ningún efecto. Claro, no es un remedio de agua con sal. Sin embargo, a estos 600 le hacían creer que le estaban dando un remedio con las inyecciones que le colocaban. Y lo que querían ver era la progresión de la enfermedad. O sea, no lo estaban medicando. Es más, creo que había las medicaciones que se estaban probando en ese tiempo, se podía tratar pero estaban probando nuevas medicinas. Entonces les mintieron. Les mintieron en una investigación y lo que realmente querían era ver cómo se morían directamente. Se morían las consecuencias Entonces, esto de la ética, ¿entiendes? Es cómo interviene la ética. En algunos casos, la ética es mucho más grave, en otros, porque la ética puede ser como la ven el autor, que la cita, no citar a los autores, es una cuestión ética. Yo sé que no es mío, no lo estoy citando, lo estoy tomando como propio. Y otras cuestiones como esta, que son mucho más complejas, y que están penadas por la ley, por supuesto.
Pregunta. Vamos a ver si pregunta. A ver. No hay pregunta. Uy, 30, va a ser. Entonces, esto que planteamos anteriormente, bueno, lo ético, perdón, la rigurosidad y la relevancia, los cuatro pilares, y la rigurosidad está dada por esto. Esto es la rigurosidad. La ciencia tiene pasos establecidos, tiene pasos que no se ven, tiene pasos establecidos y que son rigurosos o tan establecidos, que ya los vimos, los fuimos viendo, desde el planteamiento del tema, desde la elección del tema, el planteamiento del problema, la búsqueda de bibliografía, los antecedentes, o sea, qué investigaciones similares hay en la actualidad, cómo es la situación en relación a la temática, el marco teórico, qué conceptos teóricos vamos a usar. Ahora les voy a dar algunos ejemplos sobre esto. Los objetivos, todos estos son pasos que uno arma en un proyecto de investigación. Esto sería un proyecto de tesis, por ejemplo. Entonces, todo esto lo arma, lo presenta y dice cómo va a ser la investigación, de qué forma se va a realizar la investigación. Eso es la rigurosidad la que planteo. Sin embargo, en esta rigurosidad van a ver que el autor también plantea esto, que si bien tiene toda una serie de pasos, esta rigurosidad no siempre son pasos lineales, como para decirlo de alguna forma, sino que más bien eh, toman ciertas particularidades en ida y vuelta muchas veces, supónganse, si yo planteo en un proyecto, en el cronograma final, o sea, el primer mes voy a hacer la búsqueda de bibliografía sobre el tema. El segundo mes voy a hacer el acceso al campo a través de entrevistas o encuestas. El tercer mes voy a hacer un análisis de los datos y los últimos 2 meses hago el informe. Entonces vemos A, B, C, D. Y sin embargo, el primer mes hago la búsqueda de bibliografía. El segundo mes hago las encuestas de entrevistas y sin embargo sigo haciendo la búsqueda de bibliografía. El tercer mes sigo haciendo la búsqueda de bibliografía y el cuarto mes sigo haciendo porque me di cuenta que hay conceptos que yo no conocía y que voy profundizando y sigo buscando. Yo había planificado que el segundo mes hacía el trabajo de campo y resulta que en vez de hacer el segundo, hago el tercero y el cuarto, o hago el segundo y me doy cuenta que cuando estoy escribiendo la tesis me olvidé de algo o surgió algo que me genera duda y tengo que volver al campo otra vez a hacer un par de entrevistas o profundizar algo, ¿me entienden? Entonces se va modificando esto de lo que es el proceso, ¿no? Por eso el autor llama la secuencia real en esto del proceso de investigación. Ah, veamos el otro. Vamos acá los ejemplos que ya se va terminando. Bueno, la dogmática, ya la vimos, poco. Vemos cómo se construye el marco teórico y digo por algunos ejemplos. este, ¿Cómo se construye el marco teórico? Porque la dogmática ya lo saben, más o menos eh, le, le entienden. Esto, estamos como desarrollar un poco ahora es esto. Las dos primeras, ya más o menos la entienden. Veamos cómo se construye la tercera en esto de la práctica en relación al marco teórico, que es más complicado. ¿Cómo construimos el marco teórico? Miren ustedes, tomen un caso. Una compañía de ustedes me presenta un proyecto, veamos, lo tomamos que está al final, sobre eh, esto. A ver, un segundo. No, porque, introducción de listado. A ver, por ejemplo, ¿ustedes están viendo ahí? Sí.
Entonces, este es un tema que presenta una compañera, un tema, se llama la construcción del concepto de discapacidad entre estudiantes y docentes dentro de la universidad, periodo 2024. O sea, es una cuestión muy general porque recién comienza, lo que lo planteé hace rato, hay que comenzar a pulir y definir. Entonces, cuando ustedes ven el desarrollo del planteamiento, ella dice que se va a desarrollar en la universidad, sobre las representaciones de la noción de discapacidad, de cómo esta categoría construye actores sociales y cuál es el significado de esa construcción. Hace referencia a la Ley Nacional de Educación 26206, que dice que la educación y el conocimiento es un bien público y un derecho personal y social. El artículo 11 expresa el derecho de garantizar el acceso a las condiciones de permanencia y ingreso de los diferentes niveles del sistema educativo, etc. Entonces, habla sobre discapacidad. Y uno cuando comienza a indagar sobre discapacidad puede llegar, supongamos, a hablar de que hay una discriminación por parte, se produce una discriminación. Es una forma teórica de analizarnos la uno. Entonces, en esa discriminación, yo supongo, que tengo que ir a la búsqueda bibliográfica. ¿Qué, qué es la discriminación? Y no necesariamente tiene que ser exclusiva de la abogacía, por supuesto, mucho mejor si es de la abogacía. La van a tener que encontrar que plantea un abogado, pero no quiere decir que puedan ser de la sociología, de la antropología, que se apoyen también en construcciones teóricas sobre la discriminación, tomando este ejemplo, ¿no? Ustedes vean los textos de Malta, cuando los lean, van a ver que ella se apoya mucho, en lo que, igual que Barrera, Barrera se apoya mucho en algunas cuestiones de antropología, ¿no? Lo va nombrando, que es la etnografía, por ejemplo, esto de la relación con el informante, o sea, o las diferencias culturales, van nombrando. ¿Y qué es eso? Eso es apoyarse en otra disciplina, dentro de lo interdisciplinario. Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de grado, tomé muchas cosas de la normativa. Tomaba cosas del CEL, del Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Conocen, no? El CEL. Entonces, y era un abogado que escribía sobre la normativa. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba ver, no era todo mi texto sobre eso, sino que yo quería apoyarme en una parte sobre algunas cuestiones jurídicas y quería ver cómo las políticas migratorias, final y principio del siglo XX, se fueron construyendo mediante la normativa que apoyaba la llegada de europeos en pos de los migrantes andinos, limítrofes, ¿entiendes? Entonces, eh, iba tomando de estos abogados que analizaban lo jurídico a lo largo de las décadas para sostener cómo desde la legislación argentina se promovió la llegada de los europeos y no la de los migrantes limítrofes. Entonces, yo tomaba de los abogados, mismo que hizo Marca u otros autores. Entonces, en el caso este, por ejemplo, ustedes ven, se ve mejor. Dice, acá, desprecio y discriminación. Y yo le, bueno, eso lo voy a leer un poquito, a una parte. Lo mismo está en el aula. Dice, esa parte, prejuicio y discriminación. Los conflictos étnicos son con frecuencia surgen como reacción al prejuicio, entre paréntesis, actitudes y juicios, o discriminación, la acción. Entonces acá ya se está parando en dos conceptos. Entonces yo recién comienzo a investigar, me estoy dando cuenta que aparece un nuevo concepto que yo no tenía dentro de este, que es el prejuicio. Entonces yo entro a buscar discriminación y me doy cuenta que la teoría me va diciendo, bueno, hay otro concepto más que es prejuicio, ¿entiendes? Y el autor que me está planteando, prejuicio son las actitudes de juicio y la discriminación es la acción, ¿entiendes? Entonces yo ya ahí, si voy a analizar lo que está planteando la compañera, la discriminación, perdón, la discapacidad, yo puedo apoyarme en la teoría para decir, dentro de la discapacidad hay prejuicios, que son las formas de pensar
y las actitudes que yo puedo tener. ¿Y eso qué? ¿Y eso cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta en la realidad? O sea, supónganse que si yo entro y tengo una persona con discapacidad, o sea, en vez de sentarme ahí, me voy a sentar al frente, supónganse. ¿Entienden? O si tengo que armar grupo, o sea, y tengo que seleccionar, yo te selecciono a vos porque fenotípicamente o físicamente, entre comillas, serías normal y no tendrías discapacidad. Entonces, estamos entrando en esto, los prejuicios, actitudes y juicios. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que esa persona que tiene discapacidad tiene menor capacidad intelectual o va a ser un práctico peor que lo que puede hacer la compañera. O sea, son prejuicios, ¿no? Entonces, la teoría me está diciendo que en esto de la discapacidad hay una forma de analizarla teóricamente que es el prejuicio y otra forma de analizarla que es la discriminación. Entonces va desarrollando un poco más y dice, el prejuicio significa devaluar, despreciar a un grupo o a una persona debido a supuestos comportamientos, valores, capacidades o atributos, ¿no? Las personas manifiestan prejuicios cuando tienen estereotipos acerca de los grupos y lo aplican a individuos. Y acá surge otro concepto más dentro del concepto que yo buscaba. Apareció un prejuicio y ahora me aparecen estereotipos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué son los estereotipos según el autor? Los estereotipos son ideas fijas con frecuencia desfavorables acerca de cómo son los miembros de un grupo. Entonces acá tengo que profundizar un poco y comenzar a ver la teoría, cuál es la diferencia entre prejuicio y cuál es la diferencia entre estereotipos. ¿Me entienden? ¿Ya? Pero lo que le quiero decir es que esto es la teoría, es el marco teórico, cómo se va construyendo. Y después recién viene la discriminación que dice: la discriminación se refiere a las políticas y prácticas que dañan a un grupo y a sus miembros. La discriminación puede ser de facto, que es practicada, más no legalmente sancionada. Y esto es importante, de facto, practicada, pero no legalmente sancionada. Y la discriminación puede ser de jure, o sea, eh, tipificada en la ley. Entonces uno que comienza a analizar la discriminación, ya con la teoría, va orientando la investigación, porque la teoría me está diciendo, hay dos tipos de discriminación, por lo menos la teoría que me plantea este autor, debe haber otro, pero este autor me dice que la discriminación es practicada en el común, en el cotidiano, cuando, me doy ejemplo, cuando yo estoy en una silla de ruedas y voy a pedir un parto en el barrio y hago señas a un remis y el remis pasa de largo. Entonces, ¿por qué no me quiero levantar? Porque me veo en pila de ruedas, entonces no voy a tomar otro. O sea, esa es la práctica, el hecho cotidiano, ¿me entienden? Y la discriminación de jure, que es la tipificada en la ley, esto como he visto en la ley Jim Crow, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya tengo dos cosas ahí, la práctica y lo que es lo institucional o la ley. En relación a la discapacidad, ya tengo dos formas de analizar lo que es la discapacidad en relación a la discriminación, a los prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Entienden cómo se va construyendo y se va relacionando el marco teórico y los conceptos teóricos? Entonces, ¿listo? Bueno, y así, con el ejemplo ese que le di recién, yo utilicé de eje para mi tesis. Yo cuando hice mi tesis, o sea, en parte de mi tesis, no en toda, pero tomaba estas dos estructuras que era, en el análisis, yo planteaba esto. eh, Hay una discriminación, prejuicios que son practicadas en el cotidiano y hay una discriminación institucional. ¿Entienden? Vemos otro ejemplo, ya no discriminación. Ustedes van a ver un texto en el programa que ah, ¿lo ven? Sí. Pensar la violencia institucional. Bueno, este texto es realizado por un abogado, una abogada, María Victoria Pujita, y es más teórico, no va a desarrollar lo que es la violencia institucional. Ustedes siempre recuerden que son posturas teóricas, ¿no? O sea, yo le estoy dando una, no es que sea la única, son posicionamientos teóricos que tienen. Por supuesto que los posicionamientos teóricos
de las ciencias sociales en general y del derecho también, hay algunas posiciones teóricas que tienen más relevancia que otras. ¿Por qué? Porque han sido discutidas durante décadas, durante más de un siglo, y esas discusiones han llevado a tener cierto consenso. ¿Se acuerdan del evolucionismo? ¿Se acuerdan? Yo les planteé lo que era el evolucionismo, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Y yo le había dicho que el evolucionismo era esta línea que había sido creada a finales del siglo XIX con la evolución de Darwin, que planteaba que las especies sobrevivían, además las especies que mejor se adaptaban sobrevivían, que la jirafa que tenía el cuello más largo llegaba al árbol, que tenía el cuello más largo se moría, entonces en esa adaptación iban sobreviviendo. Las ciencias sociales toman eso del evolucionismo y dicen que las sociedades mejor adaptadas van sobreviviendo. Sin embargo, la sociedad europea era la más adaptada, según ellos, y las sociedades primitivas, como las llamaban las africanas, estaban acá y iban a desaparecer si no nos ayudaban los europeos. Entonces, esa es la evolución social, la evolución cultural. Estos posicionamientos, esta corriente teórica, o sea, en su momento fue la hegemónica, fue aceptada por todos en su momento. O sea, además, hasta dentro de varias décadas del siglo XX, fue aceptada en el común de los científicos. Después se criticó y cayó en desuso, ya no se la usó. Y así como esa, en ese momento estuvo el funcionalismo, el estructuralismo, el marxismo, y hoy en día, después de casi 100 años, no hay una corriente teórica que sea así única, digamos, sino que más bien hay distintas corrientes, pero hay cierto consenso, por ejemplo, lo que son las teorías marxistas en esto, entre las diferencias en una sociedad en donde están los sectores de poder, los sectores que no tienen el poder, el proletariado, el más pobre, o sea, las influencias de estas corrientes teóricas tienen mucha influencia en las sociedades actuales, o en los teóricos de las últimas décadas, ¿entiendes? Esto de las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Visiones críticas que antes no habían. Cuando estaba el evolucionismo no habían estas visiones críticas de la sociedad entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, en esta corriente teórica tenemos esta, por ejemplo, la violencia institucional es un concepto teórico, ¿no? Se lo desarrolla. Ahora, ese concepto teórico, ¿cómo se lo aplica o se lo utiliza en la investigación? Por ejemplo, en otro texto que está en el, en el programa, van a ver qué mal que está la conexión. Ahí se está cortando a cada rato. Son cuántos segundos. ¿Cuántos datos? Está. Entonces, vemos este, este texto también está subido para que ustedes vean las relaciones entre lo que son los conceptos teóricos y el uso de esos conceptos teóricos en nuestras investigaciones. En el texto de Malca, que está en el programa también, ella habla, en esto que le había dicho recién, sobre las personas trans. Analiza un caso de violencia policial en la pandemia sobre una persona, o sobre una forma de violencia sobre una o dos personas trans, en donde se ve el abuso, etcétera, etcétera. Pero ella toma el concepto de violencia institucional, se apoya sobre este texto, ¿entienden o no? En este texto se desarrolla qué es la violencia institucional y la autora lo aplica en su investigación. Así como yo le decía, esto es la discriminación de jure, discriminación de facto, entonces yo escribo y analizo un caso puntual sobre la migración, sobre la discapacidad, ¿no? La ONU, supongamos, la migración limítrofe. Bueno, lo mismo hace la profe Malca. Violencia institucional, se para y sobre eso analiza el caso de las personas trans durante la pandemia en Jujuy. ¿Entienden cómo se va relacionando la teoría con la investigación? Por ejemplo, ya para ir finalizando, yo les puse algunos ejemplos
de compañeros y compañeras de ustedes que, que me enviaron sobre alguna temática. La intervención del Estado provincial en el desarrollo turístico inmobiliario de la quebrada de Humahuaca. Caso Tren Solar y residentes de Maimará y Tilcara. La intervención de... Miren, si así comenzamos para dar clase, lo que va a ser el parcial. No, no. La intervención del Estado provincial en el desarrollo turístico inmobiliario de la quebrada de Humahuaca. Caso de Tren Solar. Residentes de Maimará. Buen día. Pero ya nos vamos, ¿no? Ya estamos terminando. Esta es investigación, ¿no? ¿Investigación? ¿No? Bien. Entonces, la intervención del Estado provincial en el desarrollo turístico inmobiliario. Yo, como tutor, si tuviese que dirigir una tesis como esta, le tengo que decir a la alumna, tu tesis es relevante en la actualidad. ¿Por qué? Porque el tren solar, ustedes han visto el tren solar en los últimos años, el impacto que tuvo, uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, o sea, esa es otra cuestión. El tema es que es una temática actual, una temática de relevancia en la actualidad. Entonces yo le tengo que decir al autor de esto, es relevante y es importante para tu disciplina una temática como está bien, está bien. Tomemos, tomemos otro ejemplo para que ya ni se sale. Mira, tomemos otro ejemplo. A ver, miren esto. El derecho a la alimentación no está garantizado en el merendero a pulmón. El merendero en el asentamiento el 16 de mayo del barrio Malvinas en San Salvador de Jujuy. O sea, si dijimos que la temática del tren solar, y lo que es el acceso a las tierras, o ¿cómo se llama cuando se las quita? La expropiación de las tierras, es una temática relevante de actualidad, o sea, es una temática científicamente que es recomendable investigar, que es un aporte para la disciplina, en este caso en abogacía, y a la disciplina de ciencias sociales generales. ¿Por qué? Porque no hay investigaciones sobre eso. Ustedes han visto cuando dicen la relevancia, lo nuevo, esto es nuevo. El tren solar es nuevo. Yo no conozco investigaciones que haya sobre eso. Entonces, es algo nuevo, algo original. En el caso este, el derecho a la alimentación no está garantizado en el merendero a pulmón. El merendero, asentamiento, 16 de mayo, barrio Malvin. ¿Es relevante o no es relevante? ¿Qué piensan ustedes? No, porque capaz no se ve esa valoración, de investigar. No, Dejemos el lado del tema de investigaciones. Tomamos solamente el título. O sea, sí, si pero yo le no digo, tenemos para hay que investigar los merenderos y el derecho a la alimentación. O sea, investigar sobre los merenderos y el derecho a la alimentación. ¿Es una temática relevante o no es relevante? ¿Es actual o no es actual? Fíjense. Yo pregunto y no. el tema es exacto a la hora relevante, de la manera que está planteado el título, para mí, solamente es relevante para para esas zonas de barrio. No lo hizo más amplio. Quizás por acotar a la muestra, quizás allí hubo mala interpretación. La investigación como
o el debate desde el punto de vista de la falta o la ausencia del Estado. O sea, yo le incorporaría eso. No, no sé si es relevante, sí es porque habla solamente de ese merendero, como dice la compañera, pero podríamos agregar la falta del Estado, como para que sea un poco más atractivo, original, así. Bien, pero aprendan con los tutores que ustedes pueden hacer más adelante. Al inicio de la investigación tienen que ir al hueso, ¿cómo se dice el dicho? Al hueso, tienen que ir al hueso, tienen que ir al hueso, tienen que ir a lo central. Por supuesto que tienen razón ustedes, que sí, que el lugar, que la cantidad de personas, pero son detalles más finos en el planteamiento. Pero tienen razón, ¿no? Sí, eso lo tienen que decir. Pero el hueso es el tema. O sea, ¿vale la pena investigar sobre merenderos o no vale la pena investigar el merendero y la alimentación? Ese es el punto. Después vemos los detalles, cantidad. Porque si partimos de hecho de que no lo tenemos que decir a la tesista o no, investigar otra cosa, mirar a esta chica que está investigando el tren solar y el tema de desalojo, que es algo importante, buscar una cosa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Y cómo uno? Para mí es súper, para mí es súper relevante el tema, igual que el tren solar. ¿Por qué? Porque nos tenemos que parar en el contexto nacional en los últimos años. Esto tiene un trasfondo, y este trasfondo ustedes lo van a ir aprendiendo al transcurso de los años, cuando vayan viendo más teoría, viendo el papel del Estado, esto de la violencia institucional, toda la teoría la voy ayudando en su formación de las apreciaciones, ¿no? Van a ir cada vez más siendo científicos, y el razonamiento va a ir a esto del hueso, ¿no? ¿Por qué es relevante? Porque en los últimos años hubo un cambio en la política argentina. ¿Cuál fue el cambio? Pasado un gobierno que su política las orientaba a la ayuda social, a los merenderos, a las organizaciones, los planes, todo. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy diciendo qué pasó en la realidad. Se pasó de un gobierno a otro, en donde cambió completamente eso. Primero, el Estado dejó cada vez está menos, la organización ya no hay ayuda social, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, es una temática relevante en la sociedad. Si bien uno podrá decir, bueno, hay que ver si conviene en este merendero, en una de esas, no tomes uno solo, tomás una muestra de varios merenderos en Jujuy, se van a tomar los merenderos, porque uno solo es como vos decís, ¿viste? Chiquito, capaz como una tesis de trabajo final, una cosa como esa. Por no es una muestra, tomar un pinto merendero en la ciudad, que son 100, 200, no también los 100, 200, tomar 5, 6, tratar de que puedan ser representativos de todo. Se me encuentra la vuelta. Pero es una temática relevante. ¿Entiendes? En el caso este, por ejemplo, vamos a ver el otro, ya finalizamos. Miren, ¿no? ¿No? En el caso ahí es más difícil. No es más difícil. Le pregunto a ustedes, claro, la respuesta. Le pregunto, ¿qué parece? ¿Es una temática relevante o una temática relevante? ¿Se puede ver? Entonces dice la construcción del concepto de discapacidad entre estudiantes y docentes dentro de la UNE. La construcción del concepto de discapacidad. La construcción del concepto de discapacidad dentro de la UNE, entre docentes y estudiantes. Construir el concepto dentro de la UNE lo va planteando de forma general. ¿Es relevante o no es relevante? ¿Es original? Bueno, aquí va a ver. ¿No? ¿Qué piensas? ¿Es relevante? ¿Cambia el tema? Vamos a seguir. Porque vas a encontrar bastante información.
el tema es como que se explica en el grupo de estudiantes que están viviendo orientado al estudiante de la abogacía, que van a ser los futuros formadores que van a tener una ley. Ahí podría ser la más relevante, que es lo que concepto del estudiante de la abogacía. No. Ah, bueno. Está. Sí, en realidad, ya finalizando, la discapacidad como temática es relevante. Es relevante, es un tema actual, un tema importante que requiere de nuestros aportes como científicos y profesionales. Ahora, el tema es el lugar. La pregunta sería, ¿es relevante? O sea, la sociedad. y para eso falta información, o sea, falta información para que tenga más. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en la U? Yo no sé, entonces, como no tengo información, ¿a qué discapacidad me voy a hacer referencia? Por ejemplo, una persona que se corta, que se corta, sea una discapacidad, se corta un pedacito así del dedo, ya es una discapacidad, tiene carnet de discapacidad, o una persona que no puede movilizarse y tiene como enfermedad del cuerpo, sí, o sea, supongamos, ¿entiendes? O sea, hay un pequeño detalle que hay que ir afinando a partir de teoría, que ya en el caso, por ejemplo, del tren solar, ya está más fácil porque ya está el lugar, ya está la temática, entonces está más fácil. En cambio, la discapacidad es relevante, pero hay que afinar muchas cosas y preguntarse si conviene o no conviene hacerlo acá en la UPU, o hay otros lugares más relevantes, o se hace una muestra, pero el tema en sí es relevante, solamente que hay que afinar. ¿Ya? ¿Me están echando? ¿Nos vamos? Aquí. Ah, cierto, tenemos prácticas. Sí. Yo me estaba por ir a mi casa. ¿De Quincho? Perfecto. ¿Cuál día? No. ¿No entendió? ¿No entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, hasta ahí después de la semana que viene, pues no la Profe, ¿quiere que lleguen los trabajos y vamos viendo? Bueno, ¿qué va?